Martes 16 de... La mía sí está firmada por todos. Del 21 de junio. La mía sí está. Me permite informar que hoy martes 16 de octubre, siendo las 9:40 de la mañana, damos reanudación de la presente diligencia. Le informo al doctor Luis Fernando Martínez que se encuentra presente la doctora Diana Patricia Villegas Loaiza, ya conocida de Autos, y quien funge en el presente proceso disciplinario como apoderada de confianza de la doctora Cristina Arango Olaya. Asimismo, me permite informar que no se encuentra presente la doctora Carmen Elvira Ospina y que la audiencia del día de hoy es para proferir fallo de primera instancia contenido en la resolución número 027 del 16 de octubre de 2018, por medio de la cual se falla en primera instancia un proceso disciplinario. La Personería de Santiago de Cali, en uso de las competencias consignadas en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994 y en ejercicio de las facultades otorgadas y delegadas en el Acuerdo Municipal número 251 de 2008 de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, este personero delegado, una vez evaluadas las actuaciones que conforman el presente expediente de acuerdo al artículo 178 del Código Único Disciplinario, procederá a efectuar el análisis correspondiente conforme a las reglas de la sana crítica y con fundamento en el material probatorio legalmente aportado durante la actuación disciplinaria, y una vez concluidas las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo de primera instancia dentro del actual procedimiento verbal seguido para la época de los hechos contra las servidoras públicas Cristina Arango Olaya, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.104.391 de Cali, quien labora en el municipio de Santiago de Cali desempeñando el cargo de gerente general de Cali EICE ESP para la época de los hechos, según acta de posesión número 78 del 12 de enero de 2016, con una asignación mensual de 16.003.548 pesos, nombrada mediante decreto número 411-020-10 del 12 de enero de 2016 y código del cargo número 918-001, y Carmen Elvira Ospina, quien se desempeñaba para la época de los hechos como gerente administrativa en Cali EICE ESP, identificada con el documento de identidad número 31.250.656 de Cali, acta de posición número 007 del 15 de enero de 2016, resolución número GG 23 del 14 de enero de 2016 y código del cargo número 918-004 y código del área funcional administrativa gerencia 728-000. Como eran tres, seguramente firmamos dos y hubo una que no firmó. Se determinará en aras de establecer la verdad real con el fin de determinar si la presunta falta disciplinaria indicada en el auto de citación a audiencia existió, si se incumplió el deber funcional o si existió alguna causal excluyente de responsabilidad o se desvirtuó el presunto cargo formulado en concordancia con los artículos 23, 28 y 67 de la Ley 734 de 2002. Primero, hechos y actuación procesal. La presente investigación disciplinaria se inició en virtud de queja trasladada por la Procuraduría General de la Nación a la Personería Municipal de Santiago de Cali mediante oficio número 1024 de marzo 8 de 2017 y recibido el 14 de marzo de 2017 bajo radicación número 2017-244-002857-2, donde se informa que el señor Harold Biafara González, directivo de la Unión Sindical en Cali, Sindicato de Industria por la rama de la actividad económica de los servicios públicos, acusa a las servidoras públicas Cristina Arango Olaya y Carmen Elvira Ospina, gerente general y gerente administrativa, respectivamente en Cali EICE ESP, por la vulneración de la Convención Colectiva 2015-2020,
mediante acto administrativo que dispuso reparto 162-17 del 22 de marzo de 2017, le fue asignado a la presente investigación disciplinaria a esta delegación. Una de las presuntas faltas disciplinarias cometidas por las nombradas servidoras públicas recae en el artículo 56 de la referida convención, donde se acordó que la empresa otorgará préstamos de vivienda a todos los trabajadores oficiales beneficiarios de la convención dentro de los 60 días hábiles siguientes a la suscripción de la referida convención, teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento de fondo de vivienda expedido por Encali, y según el quejoso esto no se ha cumplido. La otra presunta falta tiene que ver con el artículo 57 de la convención, donde obliga a Encali a crear dentro de los 60 días siguientes a la firma de la convención el fondo de vivienda para los afiliados a UCE y entregar plenos poderes a la comisión formada por 2 representantes de Encali y 2 del sindicato de UCE para el manejo y administración de ese fondo, y a la fecha tampoco se ha cumplido. Se profirió autoindagación preliminar número 172 del día 28 de marzo de 2017 con carácter averiguatorio. Con base en la información y en las pruebas documentales allegadas dentro del cuerpo de la queja, se entrevió por parte de este despacho que existía una posible falta disciplinaria que comprometía a las servidoras públicas de mención y, por lo tanto, se procedió a dictar auto por medio del cual se ordena la aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia número 470 del 15 de mayo de 2018. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 162 del Estatuto Disciplinario. Segundo, identificación de los posibles autores y denominación de la función desempeñada para la época de los hechos. Al tenor del debido análisis de las pruebas allegadas al expediente y con las presuntas conductas que se narrarán en el contenido de los cargos, se procedió a citar audiencia pública al tenor del rigor del procedimiento verbal a las servidoras públicas Cristina Arangolaya, con cédula de ciudadanía número 29.104.391 de Cali, quien laboró en el municipio de Santiago de Cali desempeñando el cargo de gerente general de Cali e ICSP para la época de los hechos, según acta de posesión número 78 del 12 de enero de 2016, con una asignación mensual de 16.003.548 pesos, nombrada mediante decreto número 411-02010 del 12 de enero de 2016 y código del cargo número 918-001, y la señora Carmen Elvira Espina, quien se desempeñaba para la época de los hechos como gerente administrativa de Encali e ICSP, identificada con documento de identidad número 31.250.656 de Cali, acta de posesión número 7 del 15 de enero de 2016, resolución GG 23 del 14 de enero de 2016, código del cargo 918-04 y código del área funcional administrativa gerencia 728-000. Documentos con los que se prueba la relación especial de sujeción con la administración municipal para la época de los hechos, que se atempera con el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, lo cual las hace destinatarias de la ley disciplinaria en su condición de servidoras públicas y, por tanto, en sujetos disciplinares de esta instancia disciplinaria. Tercero, presunto cargo que procede contra la servidora pública Cristina Arangolaya. Del estudio y análisis de los elementos probatorios que hacen parte del plenario, se desprende que la servidora pública Cristina Arangolaya se le formulará el siguiente cargo único: presentó incumplimiento de los 60 días para creación del fondo de vivienda y para la otorgación de los préstamos de vivienda a todos los trabajadores oficiales y beneficiarios de la convención colectiva suscrita entre Encali y UCE el 1 de octubre de 2015. Cuarto, de las pruebas. Para el impulso de las diligencias se recaudó varias pruebas, entre las cuales encontramos pruebas aportadas como anexo a la queja, documentales, copia del mail enviado a la Jefatura de Departamento de Bienestar Laboral por parte de UCE, donde se solicita copia de la resolución de vivienda y los requisitos para los préstamos. Segundo, copia de solicitud al Ministerio de Trabajo Regional del Valle del Cauca sobre información de procesos de quejas. Tercero, copia de la queja
administrativa por violación a la Convención Colectiva de Trabajo ante el Ministerio de Trabajo por parte de UCE y anexos. Quinto, de los descargos y las pruebas documentales presentadas por la defensa técnica de la encartada Cristina Arango Olaya. Análisis y valoración jurídica de los descargos y las pruebas documentales presentadas. Dentro del análisis de los descargos, este operador, en primer término, se referirá a la parte final de las explicaciones que la defensa técnica de la doctora Arango insinuó como posibles hechos que podrían generar la nulidad del proceso. Su exposición la dividió en 3 subtítulos, a saber: primero, indagación preliminar por fuera de los términos fijados en la ley y sin constancia de notificación a mi mandante. La abogada sustenta lo siguiente: según las pruebas que obran en el proceso, la indagación preliminar se inició en el mes de marzo de 2017 y no existe constancia de notificación a mi mandante, además de haberse cumplido el término máximo fijado en la ley para esta etapa procesal. Es bueno aclarar que la indagación preliminar en este caso era de carácter averiguatorio, por ende no era susceptible notificación. Además, en la audiencia se hizo claridad al respecto y se subsanó. Segundo, improcedencia de la acción disciplinaria bajo el procedimiento verbal por no existir medios probatorios suficientes. Argumenta la defensa técnica de la señora Arango como base a la Procuraduría General de la Nación a través de sentencia número 01-143210 de 2016, que dice lo siguiente, entre comillas: está prohibido que el Ministerio Público admita escritos anónimos o que carezcan de fundamentos a menos que existan medios probatorios suficientes. Para el despacho, la queja no es anónima, pues está rubricada con la firma del presidente de la organización sindical, Unión Sindical en Cali. Así no está subrayado por la abogada, es bueno darle esta claridad. Con respecto a los medios probatorios suficientes, la abogada no explica si los medios probatorios tienen que ver con la cantidad o con la calidad. Es necesario recalcar que en el despacho procesal disciplinario no existe norma que de manera taxativa prohíba que es o que no es un medio probatorio, es decir, no hay tarifa legal que enumere la veracidad o no de la prueba. Ahora bien, en aras de la economía procesal y celeridad, el legislador previó el procedimiento verbal para agilizar el debate probatorio. Conviene subrayar que el proceso verbal y la citación a audiencia obedece a ese fin. El despacho deja en claro que la queja tiene varios documentos, de donde se infirió que se referían a la convención colectiva celebrada entre la empresa y el sindicato citado, y de allí se determinó el posible incumplimiento por parte de EMCALI de los 60 días para la creación del fondo de vivienda y para la otorgación de los préstamos de vivienda a todos los trabajadores oficiales beneficiarios de la convención colectiva suscrita entre EMCALI, UCE y UCE el 1 de octubre de 2015. En lo que toca a las convenciones colectivas, estas crean compromisos supralegales y dependen de la capacidad de compromiso de las partes involucradas. La importancia de las convenciones laborales es su nexo jurídico con los tratados internacionales celebrados entre Colombia con la OIT. Podemos enumerar algunos de los 189 convenios de los celebrados entre nuestro país y la OIT, como por ejemplo el 29, 87, 98, 100, 111, 105, 138 y 132. Las convenciones colectivas, como en este caso, son compromisos que se tornan legal para las partes, razón más que suficiente para citar audiencia y dar aplicabilidad del procedimiento verbal, porque el artículo 175 del Estatuto Disciplinario en su inciso final plantea lo siguiente, entre comillas: en todo caso y cualquiera que fuera el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre los hechos de la decisión de la apertura de la investigación estuviera dado los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, se citará audiencia. Sobre este caso se promulga el auto del procedimiento verbal y citación a audiencia para que los encartados desvirtúen la presunta falta con la presentación de medios de pruebas. Tercero, competencia para investigar a la gerente general de EMCALI e ICE-ESP. Ratifica la abogada
en sus descargos que este operador no es competente para llevar el presente proceso, entre comillas, porque es la Procuraduría Provincial y no la Personería, y así lo dispone el artículo 76 del Decreto Ley 262 de 2000. Artículo 76. Funciones. Las Procuradurías distritales y provinciales dentro de su circunscripción territorial tienen las siguientes funciones cuando lo determine el Procurador General en virtud de las facultades contenidas en el artículo 7º de este decreto. Primero, conocer en primera instancia, salvo que la competencia esté asignada a otra dependencia de la Procuraduría, los procesos disciplinarios que se adelanten contra a. alcaldes de los municipios que no sean capital de departamento, los concejales de estos, los personeros delegados e iles de juntas administradoras locales, rectores, directores o gerentes de las entidades y organismos descentralizados del orden distrital o municipal, los miembros de sus juntas o consejos directivos y contra servidores públicos del orden distrital o municipal según el caso. Es oportuno recordar que si bien las personerías municipales y distritales cumplen funciones de Ministerio Público y se encuentran bajo la dirección del Procurador General de la Nación, artículos 118 y 275 de la Constitución Política y 169 de la Ley 136 de 1994. Desconoce la mentora que la titularidad de la potestad disciplinaria del poder preferente fue delegada a esta agencia del Ministerio Público por la Procuraduría General de la Nación bajo el oficio 1024 del 8 de marzo de 2017. Es decir, este despacho no usurpó la referida competencia disciplinaria, Una vez resuelta la solicitud de las garantías procesales y el derecho fundamental del debido proceso alegado en los descargos por la defensa técnica de la señora Arango, este despacho procede a analizar los descargos y las pruebas aportadas. Continuación de los descargos presentados por la defensa técnica de la investigada Cristina Arango Olaya. De acuerdo a la presunta imputación, la investigada doctora Cristina Arango Olaya, a través de su apoderada, abogada Diana Patricia Villegas, identificada con cédula de ciudadanía número 31.972.828 de Cali y portadora de la tarjeta profesional número 99.823 del Consejo Superior de la Judicatura, debidamente posesionada, presentó sus descargos, a los cuales anexó varios documentos como soporte probatorio. La abogada afirmó lo siguiente con respecto a la creación del Fondo Especial de Vivienda. 1. La convención colectiva con el Sindicato de Trabajadores UCE se había suscrito el 16 de septiembre de 2010 y en dicha convención se ordenó la constitución del Fondo Especial de Vivienda dentro de los 2 meses siguientes a esta fecha, es decir, antes del 15 de diciembre de 2010. En esa fecha se creó y reglamentó este fondo mediante resolución número GG 1820 de la Gerencia General de Cali y se inició con el depósito de una suma de 10 millones de pesos. Posteriormente a la finalización de esta convención se suscribió una nueva convención el 2 de octubre de 2015 en la cual se transcribió el artículo 57 de manera errada, el mismo artículo de la convención del año 2010, entre comillas. Artículo 57. Dentro de los 60 días siguientes a la firma de la presente convención, en Cali creará el Fondo Rotatorio de Vivienda, que será una cuenta de orden y se administrará en un encargo fiduciario, constituyéndose un patrimonio autónomo. Este fondo será administrado por una comisión conformada por 2 representantes de la empresa y 2 representantes del sindicato. En Cali la reglamentará. Parágrafo. En Cali aportará por una sola vez, a más tardar en enero de 2016, como capital semilla la suma de 2.500 millones de pesos, cifra que ya había sido convenida para la creación del fondo en la convención suscrita el 16 de septiembre de 2010. Es claro entonces que el Fondo Rotatorio de Vivienda fue una figura creada desde el año 2010 como consecuencia de la suscripción de la convención colectiva de ese mismo año y venía funcionando de manera activa desde esa fecha, lo cual se aprueba con el listado de créditos otorgados a trabajadores de la UCE durante las vigencias 2012, 13 y 14, las cuales anexo como prueba. No podía entonces en la convención de 2015 nuevamente pactarse la creación de un fondo ya creado y reglamentado. De hecho, si se observa lo establecido en el parágrafo, allí se aclara
que el fondo ya está constituido desde el 2010 y se define el aporte que debe hacer Emcali a más tardar en enero de 2016 como capital semilla. 2. Explicó en su disertación el error de redacción con respecto al artículo 57 con respecto a la creación del Fondo Especial de Vivienda así. La redacción del artículo 57 de esa convención induce a error, pero lo cierto es que el fondo ya estaba creado desde el año 2010, como se acepta en el mismo parágrafo, y venía funcionando con recursos aportados por la empresa desde aquella época. Lo que quiso establecer ese artículo 57 era el valor del aporte a partir de la vigencia de la Convención 2015-2020, que no era un capital semilla, pues el fondo ya existía, sino el capital que debía alimentar el fondo para garantizar la continuidad de su funcionamiento. 3. Remata la libelista con la siguiente argumentación. En gracia de discusión, y si se asumiera que el fondo debía crearse nuevamente, era un imposible fáctico que me defendía lo hiciera dentro de los 2 meses siguientes a la firma de esa convención, pues la doctora Arango se posesionó en el cargo de gerente general de Emcali el día 6 de enero de 2016, lo cual quiere decir que cuando la doctora Arango ingresa a Emcali como gerente, ya se había suscrito la nueva convención colectiva con la UCE, 2 de octubre de 2015, y ya se había convenido el supuesto plazo para crear el fondo, que eran 2 meses, es decir, al 2 de diciembre de 2015, fecha en la cual ella no era gerente de Emcali. No puede exigirse a mi mandante una actuación como funcionaria cuando no lo era a esa fecha. Ha dicho la jurisprudencia que nadie puede obligarse a lo imposible, y en este caso se está pidiendo a mi mandante que proceda a crear un fondo que ya estaba creado en una fecha en la cual ella no detentaba el cargo de gerente de Emcali. Ahora bien, es necesario también analizar que existe en Emcali un área que es la competente. Concluimos como despacho lo siguiente. Concluimos como despacho lo siguiente. Después de la exposición realizada por la abogada, le queda claro a este despacho que hubo error con respecto al artículo 57, pues fue introducido en la segunda convención colectiva firmada en el año 2015, pero el error también es de la empresa, que debió hacer la salvedad respectiva. Con respecto a la aseveración de la defensa técnica de la señora Arango, donde plantea que para el momento de la firma de la convención colectiva la señora Arango no era la gerente de la empresa, es importante manifestarle que una vez que se posesiona en la gerencia de la empresa, asume toda la carga de compromisos dejados por los anteriores gerentes. Es decir, aquí se tiene en cuenta la noción de la diligencia exigible a quien desempeña funciones públicas, en razón de su deber funcional por estar sujeto a la función pública propia del Estado. Con relación al raciocinio que la defensa técnica realizó a la ilicitud sustancial, donde refuta y ataca la falta, este despacho no entra en este debate, pues los artículos citados por la libelista, tales como 23 del CDU, el 122, el 209 de la Constitución Política y otras normas, están inmersas en el auto número 470 del 15 de mayo de 2018 como normas presuntamente vulneradas. Ahora, en el auto de citación a audiencia se explicó que la culpa y la falta eran presuntivas. Debió la defensa, con todo respeto en su exposición, atacar la presunción y no la falta. La defensa técnica se fue lanza en ristre contra una falta que solo nace a la vía jurídica mediante un fallo, porque sencillamente el auto de Marras cita a los encartados a desvirtuar la presunta conducta, y esta se desvirtúa con pruebas y con un discurso jurídico que la sustente. Por eso, en el procedimiento verbal disciplinario se habla de pruebas, y de pruebas suficientes. Dicho de otra manera, la falta se construye a partir del debate jurídico producto del proceso, solo a partir de allí se edifica la falta. En otras palabras,
La falta se construye o se desvirtúa en el proceso, es decir, en la audiencia pública. Es claro para este operador que las presuntas conductas merecían el debate probatorio, pues se trata de una presunta inobservancia de la convención colectiva. Vuelvo y me reafirmo, el pliego de cargos es de presunción de falta y no de la falta como de tal. Este despacho no refuta lo ateniente al asunto de la falta, pues la defensa en los descargos realiza una suficiente explicación y por ende el despacho está de acuerdo con las definiciones planteadas desde el punto de vista legal, constitucional y doctrinal anunciadas por la defensa. De igual manera, el operador disciplinario está de acuerdo con lo planteado por la defensa con respecto al artículo 5 que define la ilicitud sustancial. No obstante, la defensa técnica usó el término presuntivo en uno de los apartes de sus descargos. Es importante traerlo a colación porque allí está la razón de la defensa. Como se ha dicho, en áreas del debido proceso solo se habla de falta cuando está consolidada cuando ésta se consolida por inexactitud de pruebas que no desvirtúen la presunción. La abogada dice lo siguiente, entre comillas: la doctora Cristina Arango Olaya no cometió la presunta falta, le favorece la figura jurídica de exclusión de responsabilidad derivada de una ausencia de ilicitud sustancial, teniendo en cuenta que la falta del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas solo será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, porque en Cali existen diferentes gerencias y áreas funcionales en la empresa que deben abordar los diferentes servicios y actividades a desarrollar, delimitadas claramente en el manual de funciones de la entidad. Es así como debe el operador disciplinario tener en cuenta que la doctora Arango no tiene la posibilidad fáctica de responder y controlar la totalidad de peticiones que llegan a una empresa del tamaño de Cali EICE, ESP. Es así como existía un área funcional denominada Bienestar y Salud en el trabajo, que tiene como deber funcional el de atender el bienestar de los trabajadores de la empresa y coordinar todos los beneficios pactados en convenciones colectivas, entre ellas los de crédito de vivienda. Se observa en la trazabilidad que obran los documentos que se aportan que esa área atendió los requerimientos y consultas realizadas por el presidente del sindicato y atendió de manera oportuna dichas solicitudes, explicando el trámite de los créditos, y se ha aprobado también el aporte de al fondo en el año 2016 para garantizar el otorgamiento de créditos. Ninguna de las áreas de la empresa involucradas en la respuesta obró con negligencia o la voluntad de afectar el deber funcional sin justificación. Por el contrario, es evidente que todas las áreas involucradas realizaron la debida diligencia para realizar el aporte al fondo y para otorgar créditos a los afiliados de UCE, como constan los listados de créditos otorgados a partir del año 2016. Con las anteriores aclaraciones anunciadas por la defensa, nos da pie para manifestar una vez más lo importante del proceso verbal, pues este aclara en menor tiempo la situación jurídica de la encartada, y con ese fundamento, más el aporte de las pruebas, se derrumba la presunción de la falta. Aunque la liberalista plantea de manera acertada la presunción de la falta, vuelve e insiste más adelante en la ilicitud sustancial, es decir, da como falta la citación a esta audiencia, y como si este operador la hubiese calificado. Y lo aquí dicho se corrobora cuando la defensa plantea lo siguiente, entre comillas: concretamente el Código Único Disciplinario dispone en su artículo 5 el tema objeto de estudio de la siguiente manera: ilicitud sustancial, la falta será antijurídica cuando afecta el deber funcional sin justificación alguna. Lo que para la Corte Constitucional ha sido claro, debido a que los operadores disciplinarios deben fallar teniendo en cuenta si la conducta activa u omisiva del funcionario afectó el deber funcional de la entidad estatal. Y remata diciendo: se puede observar como esta demanda apunta justamente al centro del debate respecto a la ilicitud sustancial, esto es, a que si debe considerarse que existe falta en cuanto a la antijuricidad material o a la afectación al deber funcional. Si leyese nuevamente el auto que ordena la aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia, solo se menciona presunción de la falta, y la falta nace en el fallo del operador, una vez se agota el debate jurídico. Es por esta razón que los abogados deben apuntar sus baterías a los medios probatorios irrefutables. Para concluir, el mismo Estatuto Disciplinario en su artículo 9 determinó la aplicabilidad de la presunción de inocencia en el trámite de los procesos disciplinarios de carácter disciplinario y estableció claramente que, entre comillas, a quien se atribuye una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Con respecto a los deberes funcionales, la defensa expresó lo siguiente: es claro que en este caso mi defendida no tiene dentro de sus deberes funcionales la gestión de las relaciones laborales colectivas y específicamente la implementación de las acciones derivadas de las convenciones colectivas, máxime cuando en Cali confluyen varias organizaciones sindicales que generan acuerdos sindicales independientes y con compromisos que exigen una serie de actividades para las cuales existen unas áreas en las empresas que se encargan funcionalmente de esas actividades. Me gusta dejar claro que si la gerente no firmó la convención y existen áreas que desarrollan las actividades derivadas de los compromisos, la gerencia es la cabeza visible de la empresa y las convenciones colectivas son derechos constitucionales que superan el manual de funciones y la gerente asume las responsabilidades dejadas por sus antecesores. Además, la libralista no tuvo en cuenta los tipos abiertos contenidos en los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, los cuales obligan a cumplir y hacer cumplir las convenciones colectivas por parte de los servidores públicos, independientemente de sus manuales de funciones, porque así existen áreas encargadas funcionalmente de actividades suscritas en los acuerdos laborales. La gerente es la responsable de las políticas de la empresa. A continuación, la defensa dice lo que sigue, entre comillas: esta es la práctica en toda entidad pública, pues sería imposible para un gobernador, un alcalde, un gerente de una empresa industrial y comercial del Estado, que tiene múltiples responsabilidades frente a la comunidad, el atender la totalidad de requerimientos de manera personal. Para eso existe la desconcentración y la delegación de funciones. Es menester decirle que el quejoso es una organización sindical en representación de intereses de una masa de servidores públicos, y las convenciones colectivas, como se dijo antes, están amparadas por tratados internacionales, los cuales tienen rango constitucional contenidos en los artículos 93 y 94 del Código Supremo. Por esta importancia debía citarse a este debate jurídico. El despacho está de acuerdo con el acervo probatorio con el que se demostró que la conducta objeto del presunto reproche no se convirtió en falta. Con respecto a la tipicidad de la conducta, la defensa técnica reconoció lo que se consignó en el auto de citación a audiencia: el presunto incumplimiento de los 60 días para la creación del fondo y para otorgación de los préstamos de vivienda que fueron pactados entre Cali y UCE el 1 de octubre de 2015. Para el despacho es claro que el fondo se creó en el 2010, así que los artículos objeto de este llamamiento a juicio volvieron y se suscribieron en la convención pactada en el año 2015, y los créditos de vivienda a sus afiliados se realizaron de manera inmediata al ingreso de la gerente Arango a Cali. Con respecto a la petición de archivo, en el proceso verbal no es procedente porque hubo citación con fundamento de los presuntos cargos. Se puede solicitar el fallo absolutorio. Presunto cargo que procede contra la servidora presunto cargo que procede contra la servidora Carmen Elvira Ospina. Del estudio y análisis de los elementos probatorios que hacen parte del plenario, se desprende que la servidora pública Carmen Elvira Ospina se le formulara el siguiente cargo único: presunto incumplimiento de los 60 días para la creación del fondo de vivienda y para la otorgación de préstamos de vivienda a todos los trabajadores oficiales beneficiarios de la convención colectiva suscrita entre Cali y UCE el 1 de octubre de 2015. Séptimo de las pruebas. Para el impulso de las diligencias se recaudó varias pruebas, entre las cuales encontramos pruebas aportadas como anexo a la queja, documentales, copia de mail enviada a la Jefatura de Departamento de Bienestar Laboral por parte de UCE, donde solicita copia de la resolución de vivienda y los requisitos para los préstamos, copia de solicitud al Ministerio de Trabajo Regional del Valle del Cauca sobre información de procesos de quejas, y copia de la queja administrativa por violación a la Convención Colectiva de Trabajo ante el Ministerio de Trabajo por parte de UCE y sus anexos. Octavo, descargos presentados por la investigada Carmen Elvira Ospina. En relación con los argumentos podemos deducir lo siguiente: 1. Que el fondo rotatorio de vivienda y los respectivos créditos estaban aprobados en la Convención Colectiva 2010-2015. 2. La regulación o reglamentación para la creación del fondo rotatorio nació en la Convención Colectiva de Trabajo 2010-2015.
3. La resolución número GG 1820 del 15 de diciembre de 2010, por medio de la cual se reglamenta el Fondo Rotatorio de Vivienda para otorgar créditos de vivienda a los trabajadores oficiales beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo de la Unión Sindical en Cali UCE, y realizó el trámite financiero para efectuar el pago del aporte determinado en el acuerdo convencional correspondiente para la vigencia 2011 por la suma de 500 millones de pesos, como se evidencia en el documento de orden de pago número 95888 del 5 de mayo de 2011. 4. Los artículos citados de la convención colectiva presuntamente incumplidos están incluidos en la convención colectiva del 2010-2015. Artículo 57, Fondo Rotatorio de Vivienda. Quinto, también quedó claro con la exposición de la encartada que en la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia 2010-2015, la empresa se obligó a realizar un aporte como capital semilla para el Fondo Rotatorio con destino a préstamos para vivienda de 500 millones de pesos, los cuales fueron desembolsados en una cuenta especial con orden de pago número 95888 de junio 2 de 2011, como consta en oficio de la Dirección de Tesorería número 710 2 DT 1472 del 13 de junio de 2011, como también se aprobó documentalmente. Los restantes 2.000 millones de pesos se cancelarían en la medida de que se le realizara la venta de cada unidad de vivienda del proyecto denominado el Portal de Cali, el cual no se pudo llevar a cabo, por lo que en el artículo 57 de la Convención 2015-2020 en Cali efectuó el desembolso de 2.000 millones de pesos para completar los 2.500 millones a los cuales la empresa se obligó, los que fueron depositados en la cuenta especial de vivienda, como se evidencia en la copia del comprobante de egresos Caja Bancos número 942 de febrero 4 de 2016. Sexto, la investigada trajo a la plenaria copia de la resolución número GG 1820 de diciembre 15 de 2010, por medio de la cual se reglamentó el otorgamiento de los créditos de vivienda a los trabajadores oficiales beneficiarios de esa convención colectiva, y se creó la conformación de un comité integrado por el jefe del Departamento de Bienestar Laboral, un delegado del gerente general y el tercero encargado del proceso, quienes se reunirían una vez al mes con el ánimo de revisar e implementar las nuevas políticas del proceso. Séptimo, al mismo tiempo la doctora Ospina aclaró que el sindicato UCE denunció parcialmente la Convención Colectiva de Trabajo 2010-2015 y el artículo 57 relacionado con la creación y reglamentación del Fondo Rotatorio de Vivienda no fue objeto de denuncia y por ende tampoco discutido en la mesa de negociación del pliego de peticiones presentado por el 16 de septiembre de 2015. Octavo, por otro lado, según la encartada, el artículo 57 fue copiado literalmente en el documento compilatorio de la Convención 2015-2020, vigente, sobre la cual se predica reproche disciplinario. De tal suerte, ello no implica que se haya generado una nueva obligación por parte de Cali de expedir una nueva reglamentación para crear, administrar y manejar los recursos del Fondo Rotatorio, ello en razón a que, como ya se mencionará, el fondo ya existía desde la expedición de la resolución GG 1820 de diciembre 15 de 2010. Noveno, igualmente la encartada explica la modificación del artículo 57 que fue asignado en la Convención Colectiva 2015-2020, el cual era el artículo 58 en la Convención 2010-2015 relacionado con el monto del aporte y las reformas parciales realizadas a la resolución GG 1820 de diciembre 15 de 2010. Se estimó pertinente expedir una resolución que ajustara la situación del monto para facilitar la labor por parte del personal que participa en su ejecución y de los destinatarios de la misma. Décimo, al mismo tiempo, la servidora pública Ospina explica que la reglamentación de la administración y el manejo de los recursos del fondo está bajo la responsabilidad de la empresa y que el proyecto de la misma les fue puesto en su conocimiento del jefe del Departamento de Bienestar Laboral del sindicato UCE. La resolución CG 1820 de 2010, el cual, como se puede evidenciar a través de acta número 1 del 26 de enero de 2016, constancia de intervención en áreas de febrero,
de febrero 25 de 2016 y memorando 835-1 DBL 199 del 30 de marzo de 2016. 11. Con respecto a su cargo, el investigado Ospina explicó que su gestión con relación al Fondo de Vivienda y dijo lo siguiente: me encontré incorporado en Cali desde el 15 de enero de 2016 en el cargo de gerente de área y en procura de prevenir alguna omisión, había cuenta de los recursos de Cali destinados para el cumplimiento de la obligación convencional. Antes de dársele trámite para revisión y aprobación del proyecto de resolución referido, solicité se hicieran consultas a la Superintendencia de Economía Solidaria y Superintendencia Financiera de Colombia sobre la pertinencia de realizar el reporte a la Supersolidaria o a la entidad que debiera vigilar la cuenta destinada para préstamos de vivienda y sobre la pertinencia de constituir una persona jurídica o no para tal efecto. En tal sentido, el jefe del Departamento de Bienestar Laboral, a través de los oficios 835-1 DBL 131 y 835-1 DBL 132 de marzo 2 de 2016, elevó la consulta, la cual respondió la Superintendencia Financiera a través del comunicado número 201-602-437-3 de abril 11 de 2016, en la que se indicó frente al caso planteado que la empresa no se encuentra obligada a reportar la cuenta donde se manejen los recursos del fondo como cuenta con destinación específica. Una vez agotado el trámite referido, se procedió a través de oficio número 800 GA 503 del 21 de abril de 2016, remitirlo a la Secretaría General de Cali para el control de legalidad, el proyecto del cual fue viabilizado y firmado por el gerente general a través de la resolución número GG 409 de junio 8 de 2016, aspecto anterior que en nada incidió en la creación, constitución y funcionamiento del Fondo Rotatorio de Vivienda, pues insiste, el mismo se encontraba creado y en pleno ejercicio. Al respecto, valga recordar que en los términos del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y en lo contencioso administrativo, relativo a la presunción de legalidad de los actos administrativos, expresa que, entre comillas, los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando fueren suspendidos no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levanten dicha medida cautelar, supuestos de hecho que no acaecieron en el presente caso sub judice, lo que de contrario reafirma que el acto administrativo resolución número 1820 de diciembre 15 de 2010, por medio del cual se creó y reglamentó el Fondo Rotatorio de Vivienda, se encontraba en firme. 12. En lo que toca al funcionamiento del Fondo Rotatorio de Vivienda, la encartada dejó en claro lo siguiente: la Convención Colectiva de Trabajo 2010-2015 y la 2015-2020, firmada por el sindicato UCE, dispuso a la entidad Confenalco Valle para que viabilizara el otorgamiento de los créditos de vivienda a los trabajadores oficiales, artículo 10 de la resolución GG 1820 de diciembre 15 de 2010, y en el parágrafo del artículo 7 de la resolución GG 409 de junio 8 de 2016. Mediante la resolución GG 1820 de diciembre 15 de 2010, se conformó el comité compuesto por el jefe de Departamento de Bienestar Laboral, un delegado del gerente general, que para el caso es el director de tesorería en Cali, y un representante de la entidad contratada, con vigencia hasta la expedición de la resolución número 409 de junio 8 de 2016, reformado por una comisión integrada por el jefe del Departamento de Bienestar Laboral y el director de tesorería y dos representantes del sindicato. 13. La investigada en su defensa material, de manera precisa y concluyente, dijo lo siguiente: tal como entre comillas, tal como obra en el manual específico de funciones, además de no ser de mi resorte la creación y otorgamiento de créditos de vivienda y funcionamiento del mismo comité, no existe quebrantamiento de las perspectivas convencionales enunciadas como se indicará líneas atrás. Por tanto, no puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva al aplicarse medidas
sancionatorias sin que existan siquiera los elementos de culpabilidad. Más aún, se destaca en el presente caso que si se examina en este caso las pruebas sobrantes en el expediente, es evidente que ni siquiera existe falta susceptible de reproche disciplinario. Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones y prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. Es importante mencionarle, señor operador, que con las pruebas presentadas se demuestra que de ninguna manera de mi parte se ha desplegado actuación contraria a derecho, ni mucho menos afectación alguna al deber funcional, y ello sin contar con que no existe contradicción entre lo realizado por la empresa y los consignado en la Convención Colectiva de Trabajo del Sindicato UCE 2015-2020, aspecto que no puede encuadrarse dentro del requisito de antijuricidad formal ni material de la conducta para ser calificada como falta disciplinaria. Décimo, consideraciones. El artículo 13, que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que por tanto las faltas son solo sancionables únicamente a título de dolo o culpa. En términos generales, el postulado de la culpabilidad disciplinaria está referido a la exigencia de fundar la responsabilidad disciplinaria única y exclusivamente en el aspecto subjetivo y no en el objetivo de la conducta del individuo investigado, esto es, en la realización de manera consciente y querida o de manera culposa del comportamiento activo u omisivo y no por el mero hecho del efecto causal sin atender la intencionalidad del sujeto disciplinario o la exigibilidad de proceder omitido. Ahora bien, dado que en el principio de presunción de inocencia es de índole constitucional, consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna, no les ha permitido al legislador ni al juzgador de instancia establecer inicialmente la falta, razón por la cual debe considerarse la presunción. Empero no es admisible entonces ningún tipo de culpabilidad disciplinaria en la génesis del proceso. En otros términos, la culpabilidad disciplinaria de los investigados debe quedar demostrada a través de los medios probatorios legales que se proporcionen dentro del proceso. El artículo 9 de la Ley 734/2002 determinó la aplicabilidad de la presunción de inocencia en el trámite de los procedimientos de carácter disciplinario y consagró claramente que a quien se atribuye una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Por ello, afirmar que el investigado se presume inocente significa que la mera acusación e imputación de un cargo disciplinario no es suficiente para descalificar la reputación como funcionario público, siendo necesaria la acreditación fehaciente de su supuesta responsabilidad disciplinaria mediante las correspondientes pruebas debidamente practicadas. Por otra parte, para que la conducta se constituya en falta disciplinaria, debe ser típica, antijurídica y culpable, en el entendido que la culpa en el área del derecho disciplinario sea por omisión o por acción como el resultado de la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes del servidor público, el cual debe prever y evitar el daño. En cuanto a la tipicidad, debe estar determinada como falta dentro del estatuto disciplinario, es decir, es el acomodamiento de las conductas propias de la función pública efectuadas por los servidores públicos y que están descritas por la legislación disciplinaria como injustas, como injusto disciplinario. Y la antijuricidad es el agravio implícito que produce la conducta defectuosa o incorrecta que afecta a la función pública. Teniendo lo anterior como parámetro para que pueda configurarse el elemento culpa o no, para este operador, una vez analizado detalladamente los soportes probatorios aportados por las disciplinadas, demostraron que en ningún momento obraron voluntaria
voluntaria y conscientemente para ejecutar la presunta conducta investigada. Por el contrario, la acción de incumplimiento de los 60 días para la conformación del fondo de vivienda y la otorgación de los créditos no se pudo probar. Razón suficiente para que la culpa gravísima quede totalmente descartada de la investigación que se adelanta y tampoco podrá imputárseles falta grave. Con la demostración fáctica propuesta por las encartadas, Arango y Ospina quedaron desvirtuados los tres elementos, puesto que las servidoras públicas derribaron con las pruebas la presunta conducta. El sólido acervo probatorio que aportaron dejó sin fundamento la presunción del cargo omitido por el cual fueron citadas. Con relación al argumento jurídico esbozado por las citadas a la presente investigación, hechas las declaraciones de este despacho demostraron que estuvieron acorde con las pruebas presentadas. 11. Inexistencia de la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial se corrobora desde la óptica de la punibilidad. Su exigencia parte desde la contemplación de la afectación al bien jurídico de la función pública. En el derecho disciplinario, su reserva se mide en el análisis del bien jurídico tutelado, lo cual indica que el Código Disciplinario Único tiene como requerimiento para el operador disciplinario el deber de analizar el grado de lesión o de afectación al bien jurídico para concluir la levedad o gravedad de la falta, así como el correspondiente grado en que se causó el perjuicio, con miradas a determinar qué clase de sanción debe imponerse. Es claro que no existe ilicitud sustancial en la presunta conducta que se investiga, pues no se afectó ni tampoco existe prueba sumaria de ello. La función social del Estado tampoco fue afectada. Ahora, con respecto a la antijuricidad o lesividad, que consiste en que la conducta debe causar un daño o perjuicio o poner en peligro el bien jurídico tutelado, y que en materia disciplinaria, como se dijo supra, es la debida gestión pública o la efectiva prestación del servicio público, en el presente caso no existe antijuricidad alguna, porque demostrado está, por parte de las indagadas, que no fue posible determinar la conducta reprochada. En conclusión, este despacho reitera como de vital importancia los descargos, como las pruebas documentales que los soporta, es razón más que suficiente para absolver a las servidoras públicas Arango y Ospina, pues no se estructuró el presunto cargo endilgado de acuerdo al razonamiento realizado en líneas anteriores. En mérito del expuesto, el personero delegado resuelve: primero, declarar desvirtuado el cargo endilgado contra la servidora pública Cristina Arango Olaya, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.104.391 de Cali, quien laboró en el municipio de Santiago de Cali, desempeñando el cargo de gerente general de Cali EICESP para la época de los hechos, según acta de posición número 78 del 12 de enero de 2016, con una asignación mensual de 16.003.548 pesos, nombrada mediante decreto número 411-02010 del 12 de enero de 2016 y código del cargo número 918-001. Segundo, consecuente con lo anterior, absolver de responsabilidad disciplinaria de los hechos que se investigaron en este proceso disciplinario a la servidora pública Cristina Arango Olaya, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.104.391 de Cali, quien laboró en el municipio de Santiago de Cali, desempeñando el cargo de gerente general de Cali EICESP para la época de los hechos, según acta de posición número 78 del 12 de enero de 2016, con una asignación mensual de 16.003.548 pesos, nombrada mediante decreto número 411-02010 del 12 de enero de 2016 y código del cargo número 918-001. Tercero, contra la presente resolución procede el recurso de apelación conforme lo estipula el artículo 180 de la ley 734/2002, modificado por el artículo 59 de la ley 1474/2011, el cual deberá interponerlo y sustentarlo en forma verbal dentro de la audiencia. Cuarto, en firme esta providencia, repítase copia a la edición de registro y control de la Procuraduría General de la Nación. Quinto, declarar desvirtuado el cargo endilgado contra la servidora pública Carmen Elvira Ospina, quien se desempeñaba para la época de los hechos como gerente administrativa en Cali EICESP, identificada con el documento de identidad número 32.250.656 de Cali, acta de posesión número 7 del 15 de enero de 2016, resolución GG 23 del 14 de enero de 2016, código del cargo número 918-004 y código de la área funcional administral
funcional administrativa gerencial 728-000. Sexto, consecuente con lo anterior, absolver de responsabilidad disciplinaria de los hechos que se investigaron en este proceso disciplinario a la servidora pública Carmen Elvira Espina, quien se desempeñaba para la época de los hechos como gerente administrativa de Cali ICSP, identificado con el documento de identidad número 31.250.656 de Cali, acta de posición número 007 del 15 de enero de 2016, resolución número GG 23 del 14 de enero de 2016, código del cargo número 918004 y código del área funcional administrativa gerencia 728-000. Séptimo, contra la presente resolución procede recurso de apelación conforme lo estipula el artículo 180 de la ley 734/2002, modificado por el artículo 51 de la ley 1474/2011, el cual deberá interponerlo y sustentarlo en forma verbal en la audiencia. Octavo, en firme esta providencia, remítase copia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. Notifíquese y cúmplese Luis Fernando Martínez Escobar, personal delegado. Muchas gracias, señor secretario. Para notificarle a la doctora Diana Patricia Villegas de esa técnica, la doctora Cristina Arangolaya, si desea apelar el presente fallo. No, señor personero, no presento recurso alguno. Pero muchas gracias por la presencia y por la prestancia de este proceso. Sirva del señor secretario cerrar esta instancia procesal. En esto está diciendo las 10:36 de la mañana, se da por terminada esta diligencia y en virtud de que no se ha presentado ningún recurso, queda legal y debidamente ejecutoriada la presente decisión. En constancia se firma por los que en ella intervinieron, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabada en medio digital. Queda notificado por estrados la presente decisión.